buenas noches. Este es el programa número 130 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de las personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Recientemente falleció Pelegrín Mongeló. Esto que voy a leer ahora lo escribí en mi página de Facebook Mercedes del Pasado el 16 de junio del 2016. Pelegrín Mongeló trabajó para el ganadero y caudillo político liberal el señor José Díaz en una estancia de Campos Bajos. Las riendas debían ser una parte de cadenas para que el agua no las descomponga, al igual que las estriberas. Cuando pasaban el estero Piritiguazú, iban a una veintena de caballos al frente, abriendo el paso con varios peones. Luego venían las haciendas vacunas que seguían a los yeguarizos. Es decir, los yeguarizos abrían el bañado, los embalsados, para que puedan pasar la hacienda vacuna. Mongeló fue tropero a las órdenes de un maestro de troperos, Cunumicho Mambrín. Llevó haciendas a distintos lugares de la provincia y provincias vecinas. Puso una lechería, entregaba 40 litros de leche que pagaba José Díaz, que era esta leche una ayuda para las personas de menores recursos que hacía el Partido Liberal. El Partido Liberal entregaba 40 litros de leche por día a las personas de menores recursos. Ahora está jubilado, reitero, esto es 2016. Como él mismo lo expresó, cuando pedí información, reventaron los aportes. Todos los patrones me aportaron. Pelegrín Mongeló, un hombre de campo, bueno, recientemente falleció. Y recordamos entonces que la última parte de su vida fue lechero. Traía en un momento, como él mismo lo dice, 40 litros de leche le pagaba José Díaz, quien era un caudillo liberal, le entregaba a las familias liberales de menores recursos. Bueno, después Pelegrín continuó con la lechería, una vez ya había fallecido José Díaz y demás. Bueno, y él traía
esta leche al pueblo, a la ciudad, a vender todos los días estos 40 o 50 litros. Muchos de los lecheros, luego esta profesión, esta actividad, por el avance de la leche ya que venía envasada, de la leche pasteurizada, bueno, las lecherías fueron cerrando, la gente ya no les compró más. Y esto hemos perdido nuestra ciudad y tantas otras, rodeado de campos, rodeado de vacuno, de no tener estos lecheros que traían en total 400, 500 litros de leche. En algún momento vamos a dar los nombres de ellos, de la mayoría de ellos. Y una leche que era una leche pura. Después decían de que no era una leche que no estaba pasteurizada. Había una señora acá en Mercedes que quiso poner una pasteurizadora chica para que toda la leche que venía del campo, tanto para ser comercializada o para los hogares, recordamos que antes las estancias, los dueños de las estancias traían leche de sus campos para aprovisionamiento de sus domicilios, y también regalaban un poco a los vecinos, a los amigos. Y bueno, esta pasteurizadora pequeña iba a pasteurizar toda esa leche y poder conservarla con más tiempo, con más higiene y demás. Pero, reitero, entonces los lecheros fueron desapareciendo, el avance de la tecnología, el avance de la modernidad hizo desaparecer a esta gente, ya no era rentable, había que tener en cuenta también el sacrificio que hacían. Todas las mañanas muy temprano debían levantarse para ordeñar y traer ese producto al pueblo, a la ciudad. Y en las épocas estivales la pasaban mal, en las invernales, las becas invernales, porque el pasto disminuye acá en esta zona notablemente su poder nutritivo, entonces las vacas tenían menos posibilidad de producir leche, tanto para la venta y tanto para su ternero. También los caballos que traían 2 caballos que traían los carritos lecheros, se enflaquecían, había que darle algo de forraje, de maíz, y esto era ya oneroso. Bueno, pero de todas maneras los lecheros siempre abastecieron de leche a la ciudad. Reitero, en algún momento vamos a hacer algo más extenso sobre ello, dar algunos nombres y demás, algunas de las anécdotas de estos lecheros, de esta gente que se perdieron, que nadie prácticamente las recuerda, que no están en ningún lado, pero nosotros lo pusimos en las páginas de Mercedes del pasado, y también lo estamos recordando, en este caso a Pelegrín Mongeló, pero vamos a recordar otros de esta gente, de un pasado que se fue yendo, definitivamente de la ciudad de Mercedes y de muchas otras. Ahora voy a ir a Corrientes, tierra del Gauchito Gil. Esto lo puse acá en este trabajo que hice sobre el Gauchito Gil, San La Muerte, Juanita Cabrera, La Pilarcita. Bueno, ahí entonces este es uno de los trabajos, ahí está en el libro, santos, profetas, mártires, leyendas y creencias correntinas. Luego este libro se agotó en sus 2 ediciones, y bueno, hicimos un trabajo más artesanal, y además del Gauchito y San La Muerte, le agregamos La Pilarcita y Juanita Cabrera.
La introducción, santos, profetas, mártires, leyendas y creencias correntinas. Introducción, Corrientes, la tierra del gauchito Antonio Gil Núñez, marquesa de Héroes. En Corrientes nació el padre de la patria, el general José Francisco de San Martín, el sargento Cabral, Verón de Astrada, Marco Ascona, el tamborcito de Tacuarí y tantos otros héroes anónimos que pusieron sus bienes y sus vidas al servicio de la patria, que lucharon y se sacrificaron en pos de un ideal, la emancipación, la libertad, el libre albedrío de las provincias dentro de la organización nacional. Los combatientes correntinos aportaron una gran cuota de sangre y valor en la guerra por las Malvinas. Llevaron a las islas el mismo coraje, los mismos ideales, la misma entrega de sus antecesores. Lucharon y murieron por la independencia, por la reivindicación del suelo patrio usurpado. En Corrientes nació el gaucho Antonio Gil Núñez, que fue una víctima del sistema, del plan opresivo, urdido para someter a las provincias. Antonio Gil era esencialmente un hombre que amaba la libertad de pensar y actuar. No estaba dispuesto a atacar a sus hermanos, nacidos en un mismo suelo, cobijados por el mismo sol y la misma luna, aunque en ello le vaya la vida. El gaucho Antonio Gil fue un héroe y un mártir. Sabía con certeza que su tiempo era exiguo, en una época en que la muerte era más probable que la vida, en que vivir era un logro para los más pobres, para los hijos de la tierra. Personas desposeídas de todo bien material y a los que no se les permitía ser propietarios de pensamientos ni acciones propias. Todo estaba vedado y reglado, excepto poner sus vidas al servicio del mandamás de turno, que como un dictador decidía por las mayorías. Antonio Gil Núñez presentía que un nuevo tiempo, el de la inmortalidad, iba a comenzar, que disponía de un breve plazo para cumplir la misión. Había nacido y sufrido, porque así estaba escrito. Él no disponía de su existencia. Era un elegido para cumplir con la misión, dolorosa en extremo. El supremo sacrificio incluía a las personas que más amaba en la vida, su madre y su abuela. La prueba mayor era ajusticiar a su propio padre, integrante de una playa de explotadores que abusaban de los nativos, de los hijos del territorio agreste en extremo, inexplotado, salvaje, que vibraba y crecía por impulso de un clima cálido y muy húmedo, que alentaba el desarrollo de la vegetación, que crecía y crecía hasta que el fuego la devoraba y vuelta a comenzar renaciendo de las cenizas y de la calcinación. El fenómeno se repetía en el tiempo, sin interrupciones, cumpliendo un mandato
del más allá. Para que exista la vida, debe existir la muerte. Para que la vegetación retoñe con fuerza y vigor, debe haber una destrucción previa. Antonio Gil usaba una cruz doble T que simbolizaba la doble muerte, como un presagio anudado a su cuello. Bueno, entonces, esto es algo que está ya en este libro, que nosotros, como se terminaron, hicimos una edición más artesanal. En algún momento vamos a ver si lo podemos nuevamente hacer más libros. Corrientes, la tierra del gauchito Antonio Gil Núñez, Marquesa de Héroes, ¿no? Ahora vamos a ir a La Galera. Rescatamos para usted, señor, y como una obligación moral, La Galera, evocación de una mensajería San Martín, escrita por el señor Juan Hilario Vallejos, hijo. Esta recopilación tiene el solo objeto de que no se pierda en el tiempo tan valorable iniciativa. La mensajería San Martín fue en principio propiedad de don Cayetano Elena Colomer, vendida luego a don Juan Hilario Vallejos. La galera era un vehículo de 4 ruedas. Nosotros no hemos podido conseguir la foto de la galera, pero bueno, un vehículo de 4 ruedas donde podrían viajar más o menos 6 personas. En el lecho, un portaequipaje, todo muy reforzado. El conductor de la galera tenía un solo asiento bien adelante, totalmente descubierto para dar libre movimiento a sus brazos. 4 yeguarizos ubicados en fila, que eran reforzados por otros. En el cruce de los bañados, tiraban del vehículo un paisano peón cuarteador llevando un caballo de tiro. Iba bien adelante orientando al mayoral, conductor, previamente de las irregularidades del camino, lo iba alertando. Los martes, alrededor de las 3 de la mañana, salía de Mercedes con su carga de pasajeros, encomiendas, correspondencia, diarios, revistas, a paso lento hasta el Puente Negro, límite de esta ciudad. Y después de cruzarlo, aflojaba las riendas y continuaba a toda carrera dejando nube de polvo en el camino que se perdían en el horizonte, así como el eco de la corneta que con estridencia hacía sonar el mayoral, señal de la iniciación de la gira por más de 50 leguas de malos caminos. Una legua, 5 kilómetros, 50 leguas de malos caminos. Pocas horas después, se producía el arribo a la primera posta, un puesto de la estancia Itacabó. Se desataba la galera, se hacía la muda de los yeguarizos, todos ellos en más o menos media hora, así los pasajeros aprovechaban para estirar las piernas o tomar mate. El viaje continuaba hasta la otra posta, un puesto de Lievi, y una tercera en la estancia Itacabó. En cada uno se repetían las mudas y los movimientos de los pasajeros hasta llegar al río Miriñay, que muchas veces crecido
llegaba a cubrir hasta 2000 metros. Se desataban los animales y se alzaba la galera a la balsa, tirada por una sirga y ayudada por remos. Atravesando ya el Miriñay y atados los caballos, se emprendía nuevamente la marcha hasta llegar a San Roquito, segunda sección del departamento de Paso de los Libres. Allí bajaban algunos pasajeros y encomiendas. Era la estancia de don Andrés Martinetti. También había un gran almacén de ramos generales y su gerente contador era don José Jaime. Se trataba de la estafeta San Roquito. Continuando su marcha, la mensajería arribaba a Santa Isabel, estanzuela de don Juan Hilario Vallejos, donde el descanso era más largo, donde el dueño de casa y su familia atendían al pasajero, dándoles la cena y el lugar para el descanso. Este servicio no se cobraba, como tampoco el pastaje de los animales en la posta. Al día siguiente, muy temprano, continúan los viajes hasta el bañado a Guaracuá, bravísimo estero del Miriñay, el límite con el departamento San Martín, es decir, La Cruz. Antes de pasarlo, se detenía la galera para reforzar sus tiros con cuartas y cuarteadores que ayudaban. Había a veces que desaparecía la galera entre el pajonal del bañado y había por momentos que parecía volcarse. Cruzando el bañado, se hacía posta en Alencué, siguiendo a la estancia Mercedita de Amarilla y Cadenas, donde quedaba generalmente el resto del pasaje. Al día siguiente, muy temprano, el servicio de mensajería se hacía a caballo, llevando correspondencia y alguna encomienda y algún pasajero hasta el establecimiento San Gabriel. Se regresaba a Mercedita y de ahí se organizaba el regreso recorriendo las mismas postas a Mercedes en que se llegaba el sábado. Para tener una idea, sin olvidar que el servicio se realizó entre 1912 y 1920, es decir, más de 100 años, el pasaje de Santa Isabel a Mercedes costaba 12 pesos, sí, 12 pesos. Y desde San Roquito a Mercedes, 10 pesos. Bueno, entonces esto estamos recordando la galera, cómo era viajar antes. Cómo era viajar antes en una galera. Parecen esas que se ven en las películas del oeste, que eran atacadas por los indios y demás. Bueno, pero esta felizmente no era atacada por nadie, pero el camino era realmente muy duro transitar eso. Después venían los bañados, bueno, como contábamos, para pasar el río, había que, cuando estaba crecido, había que subirlo en una balsa a sirga y todo lo demás. ¿Cómo la gente viajaba antes? Y ahí también iban, además de ir la gente, iban los paquetes, como te contábamos, iban las correspondencias, los diarios que algunos querían leer, como había una cantidad de estancias que recibían a este medio de transporte, y bueno, y le daban la posibilidad de cambiar allí los caballos. Los caballos no era conveniente que a todo galope sigan, sino que tenían que tener un descanso y a la vuelta se los volvía a poner. Bueno, estamos recordando entonces cómo se viajaba antes. Ahora vamos a ir a un chamamé, el amague, por los hijos de los barrios.
bueno, fue entonces el amague por los hijos de los barrios. Tengo acá entonces este libro que me obsequiara su autora, Julia Antonia Colombo, y es 1963-2003, Historia de las 4 décadas de la Escuela Parroquial Juana Francisca Díaz de Madariaga. En el proyecto educativo de la Escuela Católica, Cristo es fundamental, dice en su tapa. Y habíamos ya hablado algo sobre la directora, señorita Elisa Cadena. Esto lo había escrito Mercedes García Enciso de Sáenz Rosa y Estela Delgado Cadenas. Y luego continuamos entonces que a lo narrado por las sobrinas de nuestra primera directora me tomo el atrevimiento de transcribir párrafos con directivas y consejos manifestados al personal docente que destacan su preparación docente en cuanto a una formación integral de educando y conceptos pedagógicos que aún hoy están vigentes. Punto 3. La señora directora manifiesta que la permanencia del niño en la escuela desde su llegada, en el recreo, en la fila, en el aula y a la salida exige la constante vigilancia del maestro a fin de evitar que un mal hábito adquirido malogre lo mucho y bueno que se haya conquistado. También recuerda que tanto el tratamiento áspero como la debilidad y la condescendencia excesiva son malos y que en la mayoría de los casos se resuelve el problema del orden en la escuela ocupando a los alumnos en actividades interesantes. La señora directora manifiesta que el crecimiento de la escuela y la confianza que inspira exigen de los maestros un trabajo más intenso en el año recién iniciado. Los 3 grados iniciales son ahora 5, con la incorporación del 4º, con una inscripción de 11 alumnos y cuya atención se confió a la maestra señorita Ernestina Sánchez. Exhorta al personal desempeñar con mayor vocación y dedicación las tareas formativas de instruir y educar cristianamente a los niños, el amor a Dios, al prójimo, inculcándole el concepto del cumplimiento del deber, exaltando el amor a la patria. La diferencia que existe entre la escuela de ayer, en la que el niño aprendía escuchando la exposición del maestro, y la de hoy, en la que lo hace trabajando bajo su dirección. La señorita directora insiste que en cada grado debe contar con su biblioteca y museo y en la convivencia de los frisos que atraen la atención del niño, despertando en él el gusto de lo estético. Agrega que las clases no deben ser pasivas, sino activas, y que el maestro debe limitarse a orientar el trabajo del alumno. Los cuadernos de los alumnos manifiestan que deben tratar de conservarlos. Insiste en el mejoramiento de la caligrafía y ortografía. Los trabajos deben revelar más producción propia. Bueno, entonces esto es con la escuela, era la antigua escuela, cómo se debía enseñar e inculcar y demás. Obviamente que los tiempos modernos son otros, la gran cantidad de chicos, antes eran muy pocos, la gran cantidad de chicos exigen otra dinámica, otra actitud del maestro. Los chicos vienen, muchos de ellos sin una formación
de parte de su hogar. Y bueno, y ahí hay que enseñarles y demás, pero estoy leyendo esto y voy a seguir con algunos otros ejemplos para que destacar cómo se enseñaba antes y bueno, y cómo se enseña ahora. No es que ahora haya una deficiencia, sino simplemente los tiempos son absolutamente otros, las circunstancias son otros y es el maestro, la dirección, todo deben adaptarse entonces a los nuevos tiempos. Bueno, tenía para leer la pilarcita, vamos a ver si vamos a tener tiempo, pero ahora voy a ir al alumbrado público, como era antes. La iluminación nocturna era una necesidad ampliamente solicitada por los vecinos. Cuando se constituye el Consejo Municipal en su segunda reunión, el día 22 de febrero de 1864, esta solicitud se constituye en el tema central del Consejo, libro de actas, pero necesitó varios años en concretarse. En cuanto a la iluminación de la plaza, llevó más tiempo. Recién se concretó en el siglo XX, ya que las grandes farolas en donde se ubicaban las lámparas necesitaban construirse columnas o algo parecido para fijar las farolas a determinada altura, por lo cual las grandes farolas se ubicaban en los edificios, principalmente en las esquinas y alrededor de la plaza principal, pero en la vereda de enfrente, alimentadas a querosén. Las mismas persistieron por muchos años, alimentadas a querosén. Posteriormente, se vuelve a tratar el tema como la extensión del alumbrado, aprobándose iluminar todas las cuadras alrededor de la plaza. Como se ve, no se proyecta la iluminación adentro de la plaza, por las obras que se debían realizar, columnas para colgar las farolas. También se proyecta extender una cuadra al sur y al oeste y 2 cuadras al norte y al este, siempre partiendo de la plaza. En la festividad de la Virgen Patrona, correspondiente al año 1867, el Consejo trajo la instalación de las farolas temporalmente en la plaza, para lo cual se llamaba a presentar presupuesto para la instalación del alumbrado. Es así que el día 2 de octubre se pone en conocimiento de los miembros del Consejo Municipal las propuestas presentadas por Patricio Moledas, quien cotiza el servicio en 100 pesos bolivianos, siendo el horario de iluminación de 19 a 24, con la alternativa de usar velas en vez de querosén a 70 pesos bolivianos. La otra, presentada por Gregorio Rodríguez, cotizaba a 70 pesos bolivianos con querosén y a 50 bolivianos, pero a vela. Estos son la iluminación. También se establecía una multa de 5 pesos por cada noche que no se prestara el servicio, eligiéndose la segunda de ellas, pero recién en la sesión del 8 de diciembre de 1867 se trata el alumbrado permanente en la plaza. Concretamente, la iluminación pública a querosén se instaló alrededor de la década de los años de 1870,
la cual fue considerada de gran importancia por el Consejo local, ya que eran muy pocos los pueblos que tenían ese adelanto. Con el paso del tiempo, los pueblos no pueden mantener el servicio debido a lo oneroso que resulta el servicio en las arcas municipales, por lo cual el gobierno provincial, por ley, le adjudica a Mariano Vitalino el servicio de alumbrado en diversos pueblos entre ellos el nuestro, es decir, Mercedes. En el año 1880 se trata en el Consejo el alumbrado permanente, por ello Tomás Hernández trae de Buenos Aires las columnas de fierro, desde donde cuelgan las luminarias, faroles, usando como combustible siempre el querosén, y la firma Bruchú Rodríguez, las proveedoras del mismo. Este alumbrado era muy deficiente, ya que la intensidad de la luminosidad era muy débil, lo que provocaba constantes quejas por dicho motivo. Su colocación definitiva se efectuó en el año 1882 y en el año 1885 se vuelve a licitar el servicio, con una serie de exigencias, entre las cuales se encontraba que el prestarlo debía garantizar el servicio como mínimo, por 18 noches por mes, pero lo principal deficiencia del servicio los constituye la escasa iluminación. Imagínense, alumbrado a querosén, viene una lluvia, una tormenta, bueno. En el año 1907, con la inauguración de la usina eléctrica, propiedad del señor Ricardo Subiría y Francisco Cadena, el Consejo da prioridad a la iluminación eléctrica de las calles, dejando de lado las farolas de la plaza. La iluminación eléctrica de la plaza y las calles aledañas se realizó alrededor de los años 1910, con numerosos problemas en el tendido de los cables, ya que los edificios, la usina, galpones y maquinarias estaban casi sobre el arroyo Las Garzas y el eterno reclamo del precio de las tarifas. Ya en 1910 había reclamo por el precio de las tarifas. En el año 1926, según el semanario La Razón, estaba suspendido el alumbrado público debido a que la municipalidad rechazó la propuesta del dueño de la usina, señor Subiría, sobre el precio del servicio. Y en la sesión del Consejo Deliberante del día 12 de agosto se aprueba la compra de una usina eléctrica por parte de la comuna. Prontamente se llama a licitación y en el mes de diciembre se aprueba la propuesta de la firma Compañía Argentina de Electricidad por 167.194 pesos, moneda nacional, no sé qué plata habrá sido entonces. En el año 1929, debido a la antigüedad de las luminarias de la plaza y las constantes críticas que se realizaban con respecto a la mala iluminación, se decide reemplazar a las mismas en el cableado aéreo por uno subterráneo y con numerosas columnas de material, es decir, de cemento, con 3 luces de tipo colgante en cada extremo y una en el medio. Dicha obra fue inaugurada el 9 de julio de dicho año como uno de los actos de dicha fecha patria. Las mismas subsistieron hasta 1965 y fueron sustituidas por columnas con lámparas de gas de mercurio, trabajo realizado por el ingeniero Numa Civiardo Plasencia. El ingeniero Plasencia entonces
Entonces, ¿cómo se iluminaba? En un principio, con querosén, lámparas a querosén, era totalmente deficiente. Después se adquirieron y se alquilaron motores. Hace un tiempo, allí donde está la DPEC ahora, ahí enfrente, estaban los motores que proveían de energía eléctrica a la ciudad. Recuerdo que hace algunos años, no sé cuánto, todavía eran esos motores, no venía la electricidad de Yacyretá como ahora, se había roto y había que, obviamente, arreglarlo para poder proveer de energía eléctrica a la ciudad, que estaba muy deficiente, un motor que estaba roto, pero no había dinero. Entonces yo realicé una campaña, hablé con un montón de gente y todos aceptaron que íbamos a pagar una cantidad de gente, no sé cuántos entonces, por adelantado. Íbamos a adelantarle a la DPEC nosotros, no sé si se llamaba DPEC o como esto, pero íbamos a adelantarle una cantidad de dinero para que ellos puedan arreglar ese motor, y una vez que el motor estuviera arreglado y comenzaba nuevamente a funcionar y demás, que nos iban a ir descontando de lo que pagábamos mensualmente de electricidad lo que habíamos aportado. Y bueno, eso tuvo mucha aceptación. Me acuerdo que había hablado con Colo Nocetti, con la gente de la ganadera y con una cantidad que ahora no recuerdo bien, pero sí, íbamos a hacer esto, pero en ese interín apareció una plata del gobierno de la provincia y se pudo arreglar entonces el motor. Pero era muy deficiente el servicio de energía eléctrica. En un tiempo era corriente continua, no era buena obviamente esa corriente. Bueno, pero con el tiempo, con la construcción de la gran represa de Yacyretá, se pudo entonces tener una muy buena energía. Recuerdo que cuando se estaba construyendo la tercera línea, es decir, Yacyretá mandaba toda su energía a Salto Grande, de ahí Salto Grande a Buenos Aires, de Buenos Aires nos enviaba a través de Camesa la energía a los pueblos o a las ciudades del interior. Entonces, durante el gobierno de Arturo Colombi, también de Ricardo, se construyó y se ideó una tercera línea, es decir, venía directamente, o viene ya directamente de Yacyretá, no va a Buenos Aires. Acá cerca en Itacabó hay una receptora de esa energía, y de ahí viene a Mercedes, es decir, que Mercedes tiene una muy buena energía. Lo que está faltando, proveedora de energía, lo que falta es los cables, distribuir los cables que eran los cables antiguos por poner los cables ensamblados. Y recuerdo que hubo un movimiento de ecologistas que decían que si esos cables de alta tensión, altísima tensión, que venían directamente de Yacyretá, pasaban por la laguna, por los campos, que iban a perjudicar y mucho a la fauna y flora, que era realmente algo que no se debía construir por ahí. Imagínense que era traer energía a Mercedes, buenísima energía, que no solamente para los hogares, sino para las industrias que se pudieran instalar y demás, la energía es fundamental. Bueno, esta gente decía que si venían esos cables, esos cables de alta tensión iban a perjudicar la fauna, la flora, que estos debían venir por el lado de Goya, dar una vuelta, no sé por dónde.
con muy buen criterio, el gobierno no escuchó ese reclamo. Recuerdo que estábamos en el Consejo Deliberante, lleno, y que prácticamente todas las voces eran contrarias a que vengan esos cables, que se instalen esas líneas de alta tensión que nos traigan esta energía. Eran encendidos discursos, no sé qué le iba a pasar a los carpinchos, a los yacareas, no sé qué pájaro, no sé qué cosa, iba a haber una tremenda, un tremendo problema. Eran encendidos discursos, y se terminó, cuando terminó esa reunión, esa sesión, dijo alguien, sé quién es, pero no lo voy a nombrar, bueno, vamos a hacer un acta de esto que se trató hoy, y que rechazamos totalmente la venida de esos cables de alta tensión que iban a venir, pasaban por la laguna y demás. Vamos a firmar y le vamos a entregar esto al gobierno provincial que está haciendo esta obra. Reitero, gobierno Arturo Colombia. Entonces, digo, pedí yo la palabra y le digo, ¿ustedes saben dónde están esas columnas, esos cables? No, van a pasar por la laguna. Esos cables ya pasaron, ya están cerca de Itacabó. Así que lo que se está por firmar, ese rechazo, no sirve, es inútil, ya está hecho. Y es una gran obra para nuestra ciudad. Bueno, todos, reitero, aquellos ecologistas, sé los nombres, no los voy a nombrar ahora, bueno, quedaron así sin respuesta. Felizmente pudo llegar la energía a la ciudad de Mercedes y estamos pidiendo cada vez más que se puedan extender cables, y yo pedí, y el jefe de la usina instaló allá en esas cuadras esos cables que son ensamblados. Bueno, esto ha sido todo para este programa, ya nos quedamos sin tiempo y vamos a escuchar un banerón, Rosa Malvada, por Milena Huera. Es la música de este programa, como lo digo siempre, la selecciona Omar Tunino Lugo. Apretale total no es tu hermana, pero ojo, hacelo muy despacito porque puede ser la mía. Ahí va queriendo Paco y Patricia, no le aflojes, che hermano, porque esto recién está comenzando.
esto entonces fue un banerón, Rosa Malvada, por Milena Buera. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente en este canal, en este horario, con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y cargado en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.